La paz del Señor para todos los que están conectados a través de la internet. En Brasil, Sudamérica y el mundo todo que asisten a este programa Encuentro con Dios. Bienvenidos a una audición más de este programa. Como hemos anunciado en programas anteriores, estoy refiriéndome en este inicio de estas actividades internauticas sobre las 3 ordenanzas que Cristo dejó a la iglesia. Ya me he referido a la primera. Esta noche estaré hablando sobre la segunda ordenanza de Cristo. Aleluya. Antes de entrar en detalle, yo quiero informar a todos los que recién están entrando y se están conectando que este programa sale a esta hora, 23 horas, hora de Brasilia, en el Distrito Federal, Brasil, y 10 de la noche, 22 horas para el resto de los países de habla hispana. Obviamente que para Europa ya es madrugada. Entonces, estamos también queriendo que usted nos dé sus comentarios, nos ayude para poder referirnos a un tema en especial. Bendito sea el Señor. Sobre la segunda ordenanza que Cristo dejó a la iglesia, vemos en primer lugar que cuando Cristo comienza su ministerio misionero, cuando Él comienza a predicar, la gente observaba que Él hablaba con autoridad. La gente observa que este joven hebreo en su ciudad donde Él se crió, Nazaret, la gente lo conocía y se admiraba y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? ¿No es este el hijo de José el carpintero? ¿No es su madre María? Y sus hermanos, Julano, 4 hermanos, sus hermanas están con nosotros. ¿De dónde tiene sabiduría si no ha estudiado? Lo que ellos no sabían, que ese Jesús era el Mesías que las Escrituras habían anunciado a través de los profetas. Aleluya. Y ahora Cristo estaba ahí anunciando y las multitudes comienzan a seguirle. Las multitudes comienzan a aceptar el mensaje, la enseñanza de esa nueva doctrina, porque los judíos como hebreos, ellos tenían y tienen hasta ahora la ley de Moisés. O sea, la ley de Dios dada a través de Moisés. Cuando Cristo empieza a predicar, Él ya comienza a establecer esta nueva manera de vivir la vida de fe en Dios. Entramos ya a la dispensación de la gracia, dejando ya la dispensación de la ley. Ahí Cristo comienza a enseñar cosas que queda la gente admirada. La gente no le entiende. Comienza Cristo a enseñarle en parábolas para que entiendan. En algunas de ellas hasta los apóstoles que estaban con Él no entendían y tenían que preguntarle que les explique. Y Cristo les explicaba, enseñándoles a ellos que había elegido a 12 para que ellos continuaran con ese trabajo mesiánico, con ese trabajo misionero que Cristo había comenzado. Cristo sabía que de aquí a unos 3 años Él ya partiría a la gloria de donde Él vino, al cielo, al trono donde Él está sentado a la diestra del Padre. Cuando Cristo entonces llama a sus apóstoles, porque la obra creció, la gente se convirtió, ahí Cristo llama a 12 colaboradores, los denomina apóstoles. Cuando vemos en San Mateo, en el capítulo 10, yo le invito a que abra su Biblia, o como ya les dije, que pueda anotar en papel, después usted lo lee. Me gustaría que lo lea, que lo anote, verifique que lo que estoy hablando no es invención mía, está en la Biblia. Entonces, Mateo capítulo 10 registra la elección de los 12 apóstoles. Y ahí mismo voy a leer en el versículo 5 y 6, ¿no?, de Mateo 10, versículos 5 y 6, después del relato de lo que Él establece a 12 apóstoles, Él los envía a predicar. Algo que exclusivamente hicieron los apóstoles. Note también esto acá. Los apóstoles de Cristo
fueron instruidos por Cristo a predicar a un tipo de gente. Cristo no les permitió predicar a todas las gentes de esa época. Escuche cómo dice el relato de la Biblia. Presta atención. Dice así, Mateo 10, 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciéndoles, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Cristo dice id antes, quiere decir que va a haber un después. Cristo les está diciendo, vayan primero a los judíos, vayan primero a los israelitas, a los hebreos, no vayan a los gentiles, no vayan por sus ciudades. Les da instrucciones, dice aquí la Biblia, específicas de lo que deben hacer y a quién predicar. Después, Cristo llama a Saulo de Tarso para que ya él predique a los que Cristo les prohibió a los 12 predicar. En Hechos de los Apóstoles, ahí notamos, ustedes deben conocer los que leen la Biblia, el relato de la conversión de Saulo de Tarso cuando estaba yendo a Damasco a aprender a los predicadores, los hermanos que estaban por allá. Un terrible perseguidor, el más terrible perseguidor de los cristianos del primer siglo. Saulo de Tarso se convierte antes de llegar a Damasco y él tiene un encuentro sobrenatural con Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. En el relato sagrado aquí de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 11 al 15, note usted cómo dice el relato. Capítulo 9, 11 al 15. Y el Señor le dijo, le estaba hablando a Ananías, que vivía allá en Damasco. Ya Pablo había llegado a Damasco, estaba ciego, estaba en un lugar, y Cristo le va a decir lo que usted va a escuchar ahora. Capítulo 9 de Hechos, versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Tarso, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, escuche lo que dice el Señor a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento me escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Saulo de Tarso entonces es llamado fuera de los 12 apóstoles, como él decía a Pablo después en su testimonio, como un abortivo, que no se hallaba digno de ser tomado en cuenta como apóstol, porque había perseguido a la iglesia. Pero Dios lo elige, Dios lo escoge, Dios es soberano. Aleluya. Usted, pastor, misionero que me escucha, Dios lo escogió, Dios lo eligió y lo envió a ese sagrado trabajo de anunciar el evangelio. Entonces Saulo fue llamado para ir a los gentiles, a los cuales a los apóstoles Cristo les había prohibido predicar, como hemos leído ya en San Mateo. Cuando ya Cristo, después de 3 años de estar con ellos, caminar con ellos, comer con ellos, etcétera, toda esa linda vida que los apóstoles acompañaron al maestro de Galilea, hermanos, llega el momento en que ya Cristo tiene que volver de donde él vino. Los lleva al monte donde les había ordenado y allá les da una instrucción. Allí establece la orden, que yo la voy a leer, está en San Mateo. Ahí en San Mateo, el capítulo 28, gloria al Señor. Vamos a leer más bien
28, 18, sí. Mateo 28. Busque en su Biblia también usted. No. Bendito sea el Señor. Mateo 28. Note usted como dice, partiendo del versículo 18 al 20. Aquí se centra la ordenanza de Cristo a los apóstoles, a quienes ya los dejó con la responsabilidad de predicar y de enseñar lo que Cristo en 3 años les enseñó a ellos. Escuche el relato sagrado como dice acá. San Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Note que aquí no dice Cristo cuáles son las cosas. No las está mencionando Cristo. Cuando dice Cristo, todas las cosas que yo os he mandado, ustedes enseñen. Pero no se dice ahí qué cosas son. Porque en los 3 años que Cristo estuvo con sus apóstoles, les enseñó, les explicó, les puso en su mente, bendito sea el Señor, esta doctrina que después se la llamaría cristiana, como se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, a los apóstoles, a los predicadores. Entonces Cristo les dice: enséñenles las cosas que yo he mandado. Usted que es predicador, yo que soy predicador, tengo la sagrada misión de enseñarles exactamente a mis congregados, a los que están en la congregación que yo he sido colocado como pastor, las verdades de la Biblia, sin aumentarle y sin quitarle nada. Hoy día hay predicadores por ahí que le están aumentando, le están acomodando, y la gente le cree porque no lee la Biblia. Si la gente leyera la Biblia, si la gente escudriñara las Escrituras, no se dejaría engañar por esos predicadores por ahí. Porque en el tiempo de Cristo también ya habían falsos. En el tiempo de los apóstoles habían ya también esos que daban problemas. Y siempre va a haber. Por eso Cristo estableció una doctrina que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 42, dice de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está Cristo ahí, o más bien el escritor de los Hebreos está hablando de esa doctrina de Cristo que enseñó a los apóstoles, que se le llama ahí doctrina de los apóstoles. Entonces, cuando Cristo dice enseñándoles las cosas que os he mandado, es todo lo que encierra el mensaje del Evangelio, todo lo que el Nuevo Testamento habla para nosotros. Para los gentiles que se convirtieron al cristianismo, que se convirtieron a Cristo, está Romanos capítulo 12. Lea usted, allá dice deberes de los cristianos, escrita de Pablo a los romanos. Y en hebreo, para los hebreos, en el capítulo 13, también dice la misma palabra de Romano, deberes cristianos, vuelve a aparecer ese título. Entonces, si usted lee esas 2 partes de la Biblia, la parte de Romanos 12, la parte de Hebreos 13, donde habla de deberes de los cristianos, eso encierra para ambos grupos, porque dice en Efesios capítulo 2 que Cristo formó la iglesia de 2 pueblos. De ambos pueblos, dice Pablo, formó uno. Quiere decir, ambos pueblos, los judíos que tienen ley y de los gentiles que no tienen ley, formó la iglesia. Mi hermano, mi amigo, si usted no entendió algo, pregúnteme, pídame que le explique mejor, pero está en la Biblia. Entonces, escriba usted a través del internet a mi dirección electrónica ahí, que yo con mucho gusto le voy a responder. Que Dios le bendiga, que Dios le prospere, que Dios le ayude y que usted sea un instrumento de bendición en la obra del Señor. Lea la Biblia, ore,
y asista al culto. Un grande abrazo para todos y hasta el día de mañana. Faça uma oração a todos que estão Vamos a assistindo. orar. Amén. Aquí mi asistente, mi camarógrafa, que estamos con una misionera, ayudándonos aquí en el trabajo, a la cual la bendigo, está haciendo un recuerdo de que yo debo orar por usted que me está asistiendo. Quiero orar por usted. Señor eterno, Señor de gloria. Gracias, Señor, por una vez más estar, Señor, a través del internet, compartiendo estas enseñanzas de la Biblia, de la doctrina cristiana. Que todos los que me han escuchado, Señor, puedan entender, los amigos, hermanos que son nuevos en la fe, que puedan ellos ser edificados, porque ya los que son de mucho tiempo, hijos de la fe, hijos de Dios, ya lo saben, ya conocen, a los cuales también bendigo su familia, su trabajo, su empresa, lo que ellos tienen, Señor, como dice el Salmo primero, todo lo que haga sea prosperado, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Mañana estaremos en este horario de nuevo con la tercera ordenanza que Cristo dejó a la iglesia. Hasta entonces, tenga una noche de descanso reparadora.